Señores, Jacqueline me comentó recientemente que había un dominicano que toca acordeón, que le llaman El Prodigio, que actuó en Saturday Night Live, que es uno de los programas más vistos en los Estados Unidos de la NBC. Efectivamente, lo encontré en YouTube. Lleva como 100 millones de vistas. Y en el mundo. Y lo vieron en el mundo entero. El merengue típico dominicano, típico. Y Cardi B, como buena dominicana, sabe bailar bien el merengue. Se mueve bien. Y no aprovecho oportunidad para decir que es dominicana. De hecho, ahí el traje de ella es con los colores de la bandera. Entonces, ella y El Prodigio. Bien, el dominicano imponiéndose, triunfando en el exterior para orgullo de todos. Exactamente, en el arte, en los deportes, en todas las áreas. Hasta en la política. En la política ya. Nosotros tenemos representantes y tenemos alcaldes. Bueno, señores, bienvenidos. Hoy es viernes, qué bueno, viernes 6 de febrero. Un placer que nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana, finalizando ya la semana. Ya estamos en febrero, atentos, hay que comenzar la agenda de trabajo. Y aquí estamos, la doctora Alejandra, además de los comentarios que vamos a hacer, nos va a traer, Alejandra Núñez Gutiérrez, cómo cuidar las mascotas, que cada día son más, aquí y en el mundo. Y tenemos como invitado al licenciado Juan Ramón Mejía Betances, él es economista y experto financiero, que siempre hace falta hablar un poco de economía y que nos orienten en las finanzas, algo tan importante para todos, en formas de empresa, de país, individual, en fin, les invitamos a que estén con nosotros en este viernes 6. Exactamente. Bueno, pues, una de las noticias principales fue la visita de la embajadora norteamericana. A veces dice el embajador y todo el mundo entiende que es el norteamericano. Lía Campos visitó al doctor Leonel Fernández en Funglode. Dice la reseña que conversaron durante 2 horas. Él le mostró todo lo que es Funglode. Esa visita puede tener muchas interpretaciones, porque fue una visita a un político activo que podría volver al poder. Pero también Funglode es un centro de pensamiento de mucho prestigio, el único centro de pensamiento que existe en la República Dominicana y que tiene relaciones con cantidad de universidades y fundaciones y que ha prestado un servicio importante a la juventud y a la formación de talentos. Bueno, mira, la embajadora, yo imagino que se quedó impresionada porque Leonel Fernández es un hombre de una conversación muy amena y muy encantador. Así es. Bueno, Funglode ha hecho un trabajo, es innegable, pero no es el único think tank de la República Dominicana. Sí hay otros. Lo que pasa es que Funglode tiene más recursos, es de un expresidente, y realmente es el más importante porque ha tenido una oferta académica y de actividades en todos los órdenes, científicas, culturales, de cine, de arte, de formación en diferentes áreas de la política y demás áreas también del saber, y por eso tiene el prestigio que tiene Funglode, aunque decayó un poco, pero como que ha cogido impulso otra vez. Y ciertamente, con la embajadora Lía Campos, el presidente Leonel Fernández agotó la agenda de fortalecimiento de la democracia, la seguridad y otros temas locales y la situación de la República Dominicana. Además, como tú dijiste, de mostrarle las diferentes áreas en las cuales se ha concentrado el trabajo de Funglode a través de todos estos años. Es activa la embajadora. Yo imagino que ahora al visitar a Leonel Fernández va a tener que visitar a todos los otros precandidatos, se va a reunir, claro, con varios. Y dirigentes de otros partidos. Por otro lado, el Banco Central publicó ayer en página abierta un trabajo relativo al oro como activo, porque hay algunos economistas que han sugerido que parte de las reservas del Banco Central ahora con el alza del oro sean usadas. Yo estoy de acuerdo con la posición del Banco Central. Eso quizá para países muy grandes conviene invertir en oro, pero a un Banco Central relativamente pequeño, de un país pequeño, es preferible tener las reservas en dólares, porque esas reservas en dólares están invertidas en instrumentos en los Estados Unidos. No, Ecuador todavía no. Y entonces eso le permite al Banco Central recibir recursos que le cubren los gastos operativos. Pero el oro fluctúa mucho
vimos que llegó a $5.500 la onza. Esta mañana estaba en 4.700, por eso cada momento, incluso usted entra en Google y No, va a en tiempo encontrar real. una página que en tiempo real le va diciendo cada minuto, porque el oro se ha vuelto especulativo. O sea, hay inversionistas que compran y venden oro y ganan muchísimo dinero y pierden, pero también los bancos centrales grandes están adquiriendo oro como parte de su reserva, y eso explica el alza que se ha manifestado el precio del oro. Cuando Leonel Fernández firmó con la Barrigol, que fue necesario, porque aparte de que no ha permitido que el país reciba mucho dinero, ellos resolvieron el pasivo ambiental que dejó la Rosario. El oro en ese momento estaba a $700 la onza. Mira, ahora mismo en este momento que estamos hablando, mira, subió así, en lo que estamos hablando, Sí. en 4.902,67. Cuando yo abrí el celular estaba en 4.901,75. Es decir, sube y baja y fluctúa. Entonces, ¿cuál es la postura del banco? Pero esas fluctuaciones es la gente comprando y vendiendo. Claro. Eso es lo que hace que suba y baje. Y claro, aunque no supere los $5.000 ni los $6.000 como muchos expertos estimaban, aún a los precios actuales, el gobierno va a recibir muchos Pero recursos claro, adicionales este año. imagínate tú de 700 a casi 5.000, es mucha la diferencia. Obviamente que han pasado muchos años. Pero en el caso del Banco Central de la República Dominicana y de la PhD Elisa Vilorio de Painter, ella sustenta sus argumentos, dice que en el Banco Central, frente a esa tendencia alcista del oro, se debe a un factor de incertidumbre geopolítico y que en el caso dominicano no sustituye las reservas internacionales en dólares. A diferencia de los instrumentos tradicionales, el oro no genera flujos de ingreso, exhibe volatilidad en los precios significativamente y presenta una liquidez inferior en comparación con los activos utilizados para intervenciones cambiarias u obligatorias externas. También dice que la evidencia empírica sugiere que el oro desempeña un rol complementario, y que cada economía es diferente, cada país es distinto, y obviamente eso no se niega que el oro ha aumentado, y esto se debe a que se buscan activos seguros. El oro es un activo seguro. No se está diciendo que no. Y para el que es inversionista que compra y vende, por ejemplo, el que compró a $3.000 y vendió a $4.000. Imagínate. Pero en el caso de los bancos centrales, eso es un valor que está ahí que no genera rentabilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con que no vale la pena tener reservas en dólares. Hay algunos economistas en oro. En oro. Hay algunos economistas que sustentan lo contrario, pero bueno, junta dos economistas y tú vas a tener tres opiniones diferentes. Así es. La incertidumbre económica y geopolítica que vive el mundo actualmente es que ha hecho que bancos centrales y la conflicto, las tensiones comerciales, la inestabilidad global, que se fijen en el oro, que es un activo que no va a perder valor y que está ahí como una forma de resguardo. También el tema de la inflación y la pérdida del valor monetario, la debilidad del dólar en ciertos momentos. Y esto ha hecho que se busque un refugio seguro y ese refugio seguro ahora mismo, además de las reservas en dólares, dependiendo de la economía de cada país, sea en oro y plata. Muy buenos argumentos de Elisa Vilorio de Painter. El año pasado, porque uno dice el año pasado, bueno, el 25, Sí. el gobierno estimó que iba a recibir 12.000 y pico de millones, pero todavía estaba en 3.000 y pico de dólares. Al final de diciembre fue que llegó a 4.000 y el país o el gobierno, el presupuesto recibió adicional 17.000 millones, porque hubo 9.000 millones que fue un avance que el gobierno le pidió a Pueblo Viejo, ¿cómo se llama? Pueblo Viejo Dominicana, PVDC, le pidió 9.300 millones de avance. Hay un artículo del doctor Andy Dawarre, y ahí sí va el cuadro, donde él dice que cuando se negoció con Danilo Medina, se estableció un impuesto mínimo alternativo que iba en función del precio del oro. Pero que él dice que eso desde el año 2016 no se aplica. Esa es la tabla. Mío, ¿y por qué?
habría que preguntarle al gobierno de Danilo Medina y al gobierno actual. Él llega y tiene un tope, fíjense que va aumentando ese IMA dependiendo del precio del oro. Dice Andy, estimando $5,000, que si no se aplica eso, el país perdería 30,000 millones de pesos. ¿De peso? De pesos, sí. Porque se está convirtiendo en pesos. Ok. Pero 30,000 millones es mucho dinero. Eso es casi una mini reforma fiscal. Mira, pero claro, fíjate cómo va aumentando ahora el porcentaje dependiendo del precio del oro. Mira, ahora mismo está casi en $5,000. En lo que estamos hablando aquí, subió a 4,900. Y por ahí anda. Es decir, ahora, acuérdate que dijimos 4,700 cuando comenzamos el programa, 4,702, ya está en 4,898,66. Pero en una de esas se te desploma a 4,500. Pero por encima de $3,000 la onza, el gobierno se va a bañar. Lo lamentable es que no se haya hecho aquí, como algunos países, por ejemplo Chile, con el cobre, Perú y otros países. Tiene definido qué va a hacer con esos recursos. Hacen una reserva de los recursos para invertirlos en obras de infraestructura, porque la mina se acaba. Pueblo Viejo en el año 2045 se acabó y es lo que va a quedar es el hoyo. Entonces, óyeme, por lo menos que esos recursos se usen en carreteras, en hospitales, en escuelas, y no que vayan al Fondo General de la Nación, que como sabemos se va en gasto corriente. Sí, eso yo te decía anteriormente, Ramón, en años que tenemos haciendo este programa. Pero Ramón, ¿y esos recursos dónde van? Y tú dices, ay, van a una sola cuenta. Entonces ahí es que se pierde. Y no hay un sentido realmente para un uso responsable a futuro, para cuando se pase balance y se escriba la historia, saber y nuestros recursos naturales en qué se invirtieron eso que nos dejó, que nos dio la madre naturaleza, que nos dio Dios, en qué se invirtieron. Y también el país no ha tenido una política minera. Hoy está entrando más ingresos por el dólar, pero no es porque hay más extracción de oro, es por el precio, porque se necesita una presa de cola y se tardó 5 años en autorizar la presa de cola, que es lo que va a extender la vida útil de Pueblo Viejo. Pero ahí está en San Juan una mina que está planteada hace 5 años de la empresa Conquest, y ahora este año fue que le dieron el permiso para hacer el estudio de impacto ambiental. Esa es una mina de oro y de cobre que va a ser subterránea, y la iglesia, los grupos boicotearon. Ahora, estando Joel Santos en minería, fue que autorizaron el estudio de impacto ambiental. Es decir, no es que vayan a explotar, el estudio de impacto ambiental. Entonces, el país no tiene una política minera para explotar con cuidado nuestros recursos. Finalmente, en Haití... No, Ramón, espérate, el presidente en Dubái... Ay, sí, el presidente está en Dubái y él logró que, así como se celebró en Dubái una cumbre mundial de gobiernos, él logró firmar una carta de intención para que se haga una cumbre aquí, pero para Latinoamérica. Ahí aparece el presidente y aparece... Pero Latinoamérica con ellos, con el Medio Oriente, con los árabes. Sí. Y yo quiero decir varias cosas de eso, Ramón. Lo primero es que ahí está firmando esa carta de intención el ministro de Viviendas. Sí. Que es Tito Bisonó. Me llamó la atención que no fuera Yayo. Bueno, o que no fuera de Industria y Comercio, o que no fuera el canciller de la República. Y ahí vemos a Abinader, a Tito Bisonó, que tiene muy buenas relaciones internacionales. Yo diría que quizás fue por eso. A través de un... Sí, él siempre acompaña al presidente también en los viajes y se maneja muy bien y tiene muy buenas relaciones internacionales. Pero yo quiero apuntar, Ramón, que nosotros tuvimos una cumbre que fracasó, la Cumbre de las Américas. Y yo digo que fracasó porque no se llegó a celebrar. Por las razones que fueran, no se celebró. Vimos una cumbre que se hizo con 6 gatos de presidentes, 6 o 7, no sé. Y tú dijiste, ay, como el Davos, pero no era ningún Davos, porque nada más fueron 6 o 7, es decir, que tampoco funcionó. Esta cumbre de que pudiera convertir a la República Dominicana nos visibilizaría y que un hub del Caribe y cosas. Tenemos que arreglar muchas cosas primero, Ramón.
Yo sugeriría que hiciéramos una cumbre local donde participe el empresariado, donde participe representantes de sectores importantes del país, de la llamada sociedad civil, y que participen los partidos políticos y que juntos miremos el panorama completo. Miremos el panorama completo porque mientras estamos hablando de cumbre, es decir, hacia afuera y de cosas, ¿y qué pasa hacia adentro? ¿Qué pasa con este país que crece o que ha crecido en los últimos 50 años, pero sigue habiendo una desigualdad abismal? ¿Qué pasa con este país que crece y que tiene una infraestructura muy superior a otros países del área, con economías a veces hasta más grandes que la nuestra? Y eso no viene acompañado con un mejor nivel de educación, ni de comportamiento ciudadano, ni de cumplimiento de las leyes, ni de disposiciones chiquititas. Mira, tú estás hablando ahí, que lo denunció Andy, que lo del oro debió de hacerse de otra manera y no se está haciendo. Y aquí hay montones de cosas. Ayer lo dijo Carlos Pimentel, que se hace la ley y se le quitan las consecuencias. Pero no y vaya, después hay que arreglarla. Pero no vaya más lejos. Entonces aquí se hacen muchísimas cosas, Ramón, que no sirven de nada. Entonces van a venir unos árabes. Oye, entonces sería lo grandioso que algún jeque de estos se decide invertir en República Dominicana. Ah, pero ahí está el tema de la permisología. sí. La dificultad que hay en tú crear una compañía, la dificultad que hay para tú hacer un edificio. Entonces aquí hay que arreglar la casa. Yo sugiero una hay que arreglar muchas cosas. Local, Ramón. Hasta con el tema del código laboral, que ahí veo que el ministro, nuestro amigo Eddie Olivares, dice que la cesantía no será tocada. Y el tema de la cesantía, óyeme, hay compromisos ya firmados en la estrategia de desarrollo y en otros que se han hecho de que eso se iba a desmontar. Pero es que en la misma y en la misma ley de seguridad seguridad social. Entonces, a los empresarios se les dijo, sí, mira, tú vas a aportar tanto por ciento para las pensiones y para el seguro de salud, pero a cambio de eso te vamos a sustituir la cesantía por un seguro laboral. Eso lo dice la ley. Pero bien específico. El populismo. Entonces no avanzamos. Entonces, ¿cómo un país que es como que tiene tantos puntos luminosos, nos ensuciamos con cosas que no deberían ser, que deberían estar resueltas, porque están ahí con leyes que aprobamos y que no cumplimos, con disposiciones simples que no se dan, con un presupuesto enorme para educación, pero no hay ningún progreso, con una nómina hipertrofiada y con muchas cosas que hay que revisarse? El mismo hecho de todos estos casos escandalosos de corrupción y del narco vinculado a los partidos. Óyeme, los partidos debieran hacer una cumbre ellos y decir, pero ven acá, le estamos sacando dinero del presupuesto. Pero esa cumbre la tiene que encabezar el PRM. Claro. Porque el problema es que el narco está en todo, pero en donde hay diputados, en donde hay regidores. Bueno, todos tienen cola que le pisen, pero obviamente que tendría que ser el gobierno el anfitrión. En ningún partido había salido alguien electo vinculado al narcotráfico. El primero que le toca es al PRM, porque yo digo, esa cumbre tendría que dirigirla el PRM porque le cayó, le explotó, sí, pero le explotó un petardo en los pies con funcionarios electos. Un legado. Ni al PRD, ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al Partido Reformista, a ninguno de los partidos del sistema, nunca una persona electa había estado vinculado a las drogas. Pero vamos a otro tema porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, Ramón. Y esto es importante lo de Haití, sí, porque en Haití el 7 de febrero... Esto es mañana, ¿eh? Ahí sí. Es mañana. Termina el Consejo Presidente Provisional, pero resulta que ellos querían destituir al primer ministro. Hay dos del Consejo que están sancionados por vinculaciones con el narco y ya los Estados Unidos dijeron, ya Trump dijo que no, que el primer ministro se queda. Lo más probable es que se vaya el Consejo Presidencial Provisional y se quede este señor dirigiendo, y hay tres barcos ahí en la bahía de Puerto Príncipe. Alix Didier. Ahí lo vemos. Esa es Alix Didier. Entonces, bueno, sí, Ramón, mira, los buques frente a las costas de Puerto Príncipe mandan un mensaje. Mandan un mensaje y no mandaron cualquier embarcación, mandaron 3 tremendos buques que cuestan todos los cuartos del mundo, y ese es el mensaje. Sabemos que la agenda de Estados Unidos es ambiciosa y está con los ojos en todas partes, pero
hay un compromiso con esta área. El patio Fíjate, trasero. El patio trasero. Entonces el patio hay que arreglarlo. La casa aquí yo digo que hay que arreglarla. El compromiso es de todos. Y hay que comenzar con Haití, y hay que comenzar. es uno de los principales, el problema más grave de República Dominicana es Haití. Pero bueno, señores, vamos a alejarnos un poquito, vamos a escuchar a Alejandra Núñez Gutiérrez con los consejos para los propietarios de mascotas. Y Te van a propietarios. Vamos. no, pues yo puse una foto con todas las mascotas mías en Instagram. Pero arregla eso, no es Que ya no lleva miles, propietarios. miles de views. de views. Y no se pierdan la entrevista con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Él es economista, pero también fue banquero, todo banquero, es experto en finanzas.